guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutara. Hemen, Radio Vitoria. Gaurko gaia garrateari buruz eta gure lurraldeari buruz ere mintzatuko gera datozen minututan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy con el siguiente tema sobre la mesa. Hablaremos de un libro, de un estudio, de dos historiadores con este tema. El Frente de Álava, de la sublevación militar a vísperas de la batalla de Villarreal. Dos invitados, los dos autores de este estudio, de este libro. Les recordamos, El Frente de Álava. Hablaremos de la guerra civil en nuestro territorio, episodios desconocidos, episodios que han sido poco estudiados, y es que, como bien dicen los historiadores, a veces nos centramos en lo que ocurrió en nuestro territorio hace 700, 800 años y no sabemos lo que ocurrió ayer. Y en este barco, dos historiadores, como les decíamos, Josu Aguirre Gaviria. Josu, Gabón. Gabón, buenas noches. Y Guillermo Tabernilla. Guillermo, Gabón, buenas noches. Sí, Gabón. Bueno, ¿os conocíais antes de este trabajo? Sí, nos conocimos, pero poquito antes, de forma casualidad, por motivo de trabajo, y empezamos a compartir enseguida conversaciones sobre historiografía militar en general. Y nos dimos cuenta que de la Segunda Guerra Mundial sabíamos mucho, y como has dicho tú antes, también de la historiografía de España en 800 años, pero nada de hace 70 años. Porque, ¿qué es la asociación Sancho de Beurco? Sí, Barkatu, Sancho de Beurco. Bueno, pues la asociación Sancho de Beurco, en realidad, Josu y yo nos conocimos en el año 95, y sobre el año 96-97 pues tuvimos la idea de convertir este afán que teníamos historiográfico en una asociación, ¿no? Porque pensábamos que quizás podría llegar a tener más salida y más apoyo para nuestro trabajo el constituir una asociación que en este caso tiene como objetivo el estudio de la guerra civil en el ámbito vasco, ¿no? La asociación Sancho de Beurco en realidad Sancho de Beurco es el seudónimo que utilizaba Luis Ruiz de Aguirre, comisario general del Ejército de Euskadi, y probablemente la persona que comenzó en los años 60 a hacer un acopio de documentos historiográficos por encargo del gobierno de Euskadi en el exilio. Es un señor que llegó a reunir del orden de 50.000 pliegos y que luego donó todo su material gráfico a las instituciones vascas, al Departamento de Cultura. Hoy en día está distribuido en dos ámbitos: uno el ámbito universitario, Universidad de Jona, y el otro el centro de Irargui de Vergara, el centro documental de Euskadi. Por lo tanto, ¿creéis una asociación en su día, en 1995? Sí, más o menos en 1995. Bueno, la asociación en realidad tiene la fecha de inicios del año 99, de enero más o menos, pero la idea es del 95. La idea es del 95, sí. Y se empezó a fraguar hasta el 99, porque era algo novedoso para nosotros, este tema de asociaciones y demás. Y era una forma de dar salida, dar camino a vuestro trabajo. Sí. Teníamos en mente hacer una serie de monografías sobre la guerra civil en Euskadi, sobre todo en huecos importantes como el Frente de Álava. Se han publicado otras dos, referentes a Vizcaya, pero esta fue la que más nos ha costado, porque la falta de documentación y el oscurantismo de la guerra civil en Álava durante los 3 primeros meses era total. ¿Por qué? ¿Por qué ese oscurantismo? ¿No ocurrió así en Vizcaya y Guipúzcoa? No, porque parece ser que el protagonismo se lo ha llevado más bien Bilbao, San Sebastián, que si hubo... allí estaba el gobierno de Euskadi. Estaba el gobierno de Euskadi, bueno, no en ese momento, pero sí los gobiernos civiles eran más importantes, estaba la industria, y en Álava pues siempre ha sido la pequeñita, pero también había hechos importantes que investigar que no aparecían en ningún lado referenciados. En la bibliografía que se ha publicado hasta entonces, hasta ahora. ¿Cuántas horas, cuántos años os ha llevado este trabajo? Bueno, pues
es que al final iba a ser la batalla de Villarreal, en el año 96-97 va a ser la batalla de Villarreal, y como vimos que la documentación que íbamos reuniendo era muy importante, decidimos que fuera el Frente de Álava en todo su conjunto, ¿no? Al final lo que habéis estudiado ahora es hasta la batalla de Villarreal, sí, no la batalla de Villarreal. Aunque la tenemos estudiada ya, pero no nos hemos atrevido con ella porque pensábamos que era una pena no reunir toda esa documentación en un libro, en una monografía, y dar a los alaveses pues esas páginas de historia que desconocen. Fue un poco casual el encontrar la documentación de este trabajo. Estábamos buscando documentación para la batalla de Villarreal de noviembre del 36 a finales de diciembre del 37, cuando nos encontramos casi prácticamente de forma casual en Ávila la documentación referente a los primeros meses de la guerra en Álava. ¿Qué hay en Ávila? ¿Un archivo militar o qué hay? Está el archivo histórico militar, donde están ahí todos los documentos referenciados a toda la guerra civil española. Pero aparecen los documentos, los archivos y las formas de ver de uno de los dos bandos de la guerra civil. No, son documentos como puede ser un informe de hoy en día, un atestado o algo así. O sea, la policía, son las partes militares del día a día, del batallón tal, de la unidad tal, en la mayoría de los casos. Bueno, sí, también hay algo de material de material incautado al ejército republicano, sobre todo de otros frentes más que del frente vasco. Quería hacer un pequeño inciso antes cuando hemos comentado el motivo de un poquito del oscurantismo del frente alavés con respecto al vizcaíno y al guipuzcoano. El guipuzcoano tampoco es que esté muy documentado, en el vizcaíno tampoco, ¿no? Hay un mito también, pero bueno, podríamos ahondar más tarde sobre ese tema. Hay una cosa muy importante. Hasta la constitución del gobierno de Euskadi hay una corriente historiográfica vasca que básicamente no hace hincapié en la actuación de las juntas de defensa. Cuando estalla la guerra, en 1936, todo el protagonismo, antes de la concesión del Estatuto de Autonomía y de la constitución del gobierno vasco... Suena el móvil, cosas que pasan en directo cuando estábamos charlando, y estamos charlando, recuerden, con Josu y Guillermo, dos historiadores que han llevado a cabo este trabajo. Sigue. Sí, perdón. Quería decir que esa corriente historiográfica ha ninguneado la actuación de las juntas de defensa. Las juntas de defensa se organizan en torno a los ayuntamientos y bajo liderazgo máximo, por decir de alguna forma, territorial del gobernador civil de cada provincia. En aquella época eran provincias, no territorios históricos como conocemos ahora. En ese caso hablamos del gobernador civil de Vizcaya, leal a la República, José Echevarría Novoa, y hablamos del gobernador civil de Guipúzcoa, Artola Goikoetxea, que eran los máximos responsables. Ese periodo en el cual existe una especie de minigobierno de concentración, pero circunscrito a Vizcaya y circunscrito a Guipúzcoa, aunque en Guipúzcoa hubo 3 juntas de defensa, que es un tema ya más complejo, son los que llevan la guerra hasta que se constituye el gobierno de Euskadi. Con lo tal, la consecuencia es que esos 2-3 primeros meses de guerra, en los cuales las autoridades republicanas, no las autoridades vascas, dirigen la guerra, ha sido, desde mi punto de vista, ninguneado por la historiografía vasca contemporánea. Entonces hay un vacío historiográfico que ¿Se ha querido olvidar? Sí, no, es que evidentemente, por lo menos desde nuestro punto de vista, no tiene protagonismo el gobierno vasco. Entonces es más interesante hacer hincapié en que la guerra comienza cuando el gobierno vasco manda y organiza el ejército de Euskadi y los batallones de Gudaris, que cuando realmente las juntas de defensa que manda el gobierno de España, el gobierno de la República, pues se hacen cargo de la defensa, de la primera defensa que tuvo la legalidad republicana en el territorio vasco. Y con esa primera defensa también tropas nacionalistas vascas estaban con los republicanos y a las órdenes de los republicanos. Tropas nacionalistas vascas no intervienen como tal puntualmente, aunque sí que tenemos identificada la llegada el día 21 de julio de un contingente de mendigoizales a Villarreal. Las tropas nacionalistas vascas no se implican lo suficiente, por decirlo de una forma suave, no se implica lo suficiente en los combates hasta la llegada de un cargamento de armas a Santander el 24 de septiembre del 36. Quiero decir, no hay una implicación del nacionalismo vasco en los combates, sí en las tareas de gobierno y sí en las tareas de responsabilidad en las juntas de defensa, pero no en los combates hasta que el nacionalismo percibe que se va a conceder el Estatuto de Autonomía. ¿El PNV dudó? Sí, sí dudó. ¿Y facilitó las cosas a las tropas nacionales?
en su avance. Bueno, tampoco es eso exactamente, porque también hay mucho mito en ambos sentidos. Hay un mito, por ejemplo, de que realmente, a ver si me explico. Hay un mito por ambos bandos y hay un mito que se ha trascendido la sociedad, y entonces la sociedad quizás por falta de información y de trabajos historiográficos serios se ha dejado arrastrar por los mitos. El PNV, cuando se encuentra en una guerra que no quiere, en una causa que no siente, y por supuesto tampoco es que estuviera con los alzados, aunque los alzados le hicieron guiños durante muchísimo tiempo, ¿no?, para que se sumara a los esfuerzos del general Mola, a la sublevación. El PNV lo que hace es, de alguna forma, pues está a la expectativa, ¿no? Él no quiere intervenir, pero se ve forzado a una guerra que no quiere y a unas circunstancias en las que no quiere estar. Entonces, todo eso le llega de golpe y porrazo, con la mitad de sus organizaciones, el Napar Burubachar y el Araba Burubachar, en manos de los sublevados, y unas circunstancias durísimas de represión contra todo lo que sea nacionalismo vasco y fuerzas republicanas o fuerzas que están en el Frente Popular. Entonces el PNV de esa forma se encuentra entre la espada y la pared, acogotado, por decirlo de alguna manera, y tiene que tomar decisiones que siempre van tendentes a que proteger la vida de sus afiliados en las zonas ocupadas por los sublevados. Por ponerte un ejemplo y terminar con este capítulo, estamos hablando, por lo tanto, antes de septiembre de 1936. Estamos hablando de ese periodo inicial de la Guerra Civil. Sí. En Vitoria-Gasteiz las tropas nacionales pasean por sus calles, dicen, no sé si con mito, con leyenda urbana, ni con aplausos, ni con gritos en su contra, con una población más bien dormida, por lo menos en ese sentido. En Vitoria-Gasteiz, las personas del PNV, cuando las tropas nacionales pues están ya y dirigen más o menos las directrices de la capital de Álava, ¿se actúa contra ellos? ¿No se actúa? ¿El PNV por aquel momento, en aquel instante, se lo estaba pensando también cómo actuar en esa guerra? Asedio. Vamos a ver, es una cuestión de supervivencia. A diferencia de otros territorios donde quizás habría una pequeña organización en la que basarse para constituir una pequeña milicia, ¿no?, que hacer frente al alzamiento, en Vitoria había una potente guarnición militar. Una potente guarnición militar es capaz de pisar cualquier nacional. Sí. Bueno, había una guarnición militar que era la guarnición militar del ejército español, que tenía el regimiento de artillería ligera número 2, que tenía el regimiento de caballería Numancia y el batallón de infantería Flandes número 5, más toda una organización a nivel me parece de jefatura de brigada, ¿verdad?, al mando de Ángel García Benítez. Por lo tanto, con el alzamiento del 18 de julio de 1936, las tropas militares que estaban en la capital alavesa se adherieron a ese alzamiento. Sí, aunque también con matices. Unánime no, con matices, con muchísimos matices. Es muy importante hacer hincapié aquí que la Guardia Civil se ofrece al gobernador civil, no así la Guardia de Asalto, que se ofrece a los sublevados. Al gobernador civil republicano. Sí, republicano. Sí. Y la Guardia Civil lo paga en sus propias carnes. Si quieres luego hacemos hincapié en este tema. Pero también es importante saber que, por ejemplo, dentro de las guarniciones, dentro de los regimientos, dentro de las unidades militares, había oficiales que estaban a favor de la República y oficiales que estaban a favor de la sublevación militar. Si no me equivoco, los dirigentes de la capital alavesa, aunque parezca mentira, porque se habla siempre de la capital alavesa como conservadora, de derechas, no sé si eran republicanos, porque en esas últimas elecciones democráticas antes de la guerra ganó la opción de republicano. Sí, pero la idiosincrasia del pueblo alavés era de mucho más tranquilidad que de otras ciudades. Por eso no hay ningún tipo de desmán. O sea, las tropas a la calle, se proclama la guerra a las 7 de la mañana del 19 de julio. Ni aplausos, ni gritos. Eso es, no hay ningún problema. San Sebastián, se alzan los anarquistas, los comunistas, ciertos sindicatos, pero aquí no. Aquí la gente es mucho más relajada, con un pozo de derechas también importante a nivel de toda la provincia. Todo ello teniendo un alcalde republicano. Sí.
pero no hay ese control de los sindicatos de izquierda sobre las masas que hay en otras ciudades más industrializadas. Sobre todo sociológicamente hablando, porque Eso lo es. que sí que hay es una huelga general, que Eso sí que se organiza durante 3 días. Pacífica. Es una huelga pacífica, no es una huelga en ningún Después momento. del 18 de julio. Sí. A raíz del alzamiento, A raíz. el alzamiento se produce el 19 de julio de madrugada, Sí. porque estuvieron dudando hasta última hora. Pero a raíz de que, bueno, durante esa noche en la que ya se preveía los movimientos que estaba habiendo en las guarniciones limítrofes de Pamplona y Estella, hay movimientos de los nacionalistas vascos y del Frente Popular, porque el nacionalismo vasco, el Araba Burubachar, a diferencia del Napar Burubachar, y en eso también hay excepciones, el nacionalismo vasco en Áraba, también es otro mito, el nacionalismo vasco en Áraba se ofrece incondicionalmente al gobernador civil de la provincia para apoyar a la legalidad republicana. Lo que ocurre es que Navarro Vives en ningún momento ofrece armas, entonces deja a la gente a su suerte. ¿Le entró el canguelo, se puede decir? Sí. Él dice que, pues, para evitar un baño de sangre, sin más. Si hay armas al pueblo, pues puede haber los enfrentamientos, pero no sé, ahí tuvo serias dudas. Luego desaparece la historia y no lo encontramos. Es que son muy curiosos. Bueno, fue evacuado a Bilbao, pero el caso es que él, yo pienso que siempre pensó que tenía la guarnición controlada. Sí. Él pensó, Ángel García Benítez, de hecho, había mantenido varias reuniones con él y pensó que tenía la guarnición militar controlada. Entonces, claro, ahí pues no supo ver el peligro y quizás pensó que la sociedad alavesa, que era mucho más tolerante en lo social, eso sí que es cierto que es bastante tolerante, lo era también, era una sociedad aunque el Álava sociológicamente era derechas y de hecho lo que es en los pueblos ganaban las acciones mayoritariamente derechas, había también una fuerte implantación de la UGT en el agro alavés, también en el Navarro. Era una sociedad muy tranquila, muy calma, ¿no? Quizás no había las tensiones políticas que había en otros territorios. Era un terreno sin industrializar. Muy poca población, y la poca población pues no da mucho margen de otro tipo de movimientos sindicales. Bien, recuérdanos o podéis recordar a nuestros oyentes quién era el alcalde de Vitoria en aquel Navarro Vives. ¿El alcalde? Perdón, ahora mismo ¿González de Zárate? No me viene a la cabeza ahora ¿Teodoro? Mismo. ¿Teodoro González de Zárate? Sí, Teodoro. ¿Fusilado? Sí, fue más tarde fusilado. Fusilado. Sí, con algún otro concejal. Alcalde republicano de Vitoria-Gasteiz, que fue fusilado y muy poco recordado por todos nosotros en todos estos años de democracia, por ejemplo, con un recuerdo desde luego muy difuso, poco recordado por las actuales instituciones. Bueno, mientras, Josu, son muchísimos los datos que tienen en la cabeza estos historiadores, y mientras Josu anda con algunos de los datos, seguimos contigo, Guillermo. Sí. 18 de julio de 1936, Vitoria-Gasteiz, nos has plasmado más o menos el panorama. Por lo tanto, el PNV, el Araba Burubachar, en aquel momento hace una reflexión a favor de las fuerzas de la República. Sí. Y tuvo respuesta en contra el Araba Burubachar. ¿Fueron perseguidos los nacionalistas, los republicanos, o solo los republicanos en el caso de la capital? No, la persecución fue para todos, para todas las opciones que no apoyan la sublevación. En este caso hablamos, me da lo mismo, bueno, hay que hacer un distingo, ¿no? Todo el mundo sabe que el nacionalismo vasco no fue conjuntamente con el Frente Popular a las elecciones, sino que fue por separado. Entonces, bueno, hecho este distingo, lo que sí que me gustaría recalcar es que la represión fue para todos igual, La represión fue para los nacionalistas vascos y los alaveses que militaban en las organizaciones políticas sindicales del Frente Popular. Fue para todos igual. Seguro que alguno también se desapuntó rápidamente de donde militaba, diciendo, no, yo con estos no tenía nada que ver. Hombre, tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando te ponen entre la espada y la pared y te acogotan, yo creo que el EBB, el Euskadi Burubachar, fue consciente de que si no deja libertad a sus organizaciones territoriales para tomar una decisión por el bien, estamos hablando por el bien de la seguridad física de sus propios afiliados, hubiera habido pues verdaderas salvajadas, ¿no? Entonces tiene que dejar, yo creo que la intervención del EBB acogotó una guerra que no quería en ese momento es
más bien calificable en el ámbito humanístico, ¿no? Más que en el ámbito de decir, bueno, pues una postura definida políticamente. Todavía estamos hablando de un momento muy temprano de la guerra. Fue el primer lugar de Álava, la capital, donde se vio físicamente el alzamiento nacional, o en otros puntos también, a sur, norte, este, oeste, también se pudo ver ese alzamiento por parte de las tropas. En Vitoria. ¿En el País Vasco? ¿O no, en Álava. En Álava. Aparte de la capital, en esos primeros días, ¿se pudo ver el alzamiento físicamente en otros puntos? No, principalmente en Álava. En Vitoria. En Vitoria, perdón. El gobernador, hay que decir que el gobernador sí que tiene informes, igual que otros gobernadores civiles de otras provincias, de que algo está cociendo. Y sí que llegan informes de que algo va a pasar, incluso con nombres, como Camilo Alonso Vega, que es el comandante del batallón Flandes, número 5, que tiene aquí su sede, y siempre se ha hablado de que podía haber habido tiempo a nivel general, de por haberlo atajado. Pero no se hace, porque no se pensaba que iba a ser así. Todo estaba muy tranquilo, no había ningún tipo de disturbio. No estamos en Barcelona, que hay desde el año 34 o incluso antes hay grandes disturbios, o Asturias. Aquí no, aquí todo está muy tranquilo. Y tiene mucho tiempo Camilo Alonso Vega para organizar su alzamiento. Aún así tiene muchos problemas, incluso dentro de su batallón, con los oficiales. Los militares por las calles de Vitoria-Gasteiz, ¿cuál sería la reacción en localidades que luego más tarde sufrieron la guerra? Por ejemplo, en Villarreal, la gente a la espera, a la expectativa. ¿Qué ocurre? En Villarreal, los primeros informes que tienen en Villarreal hay veraneantes en esa época, que vienen de Bilbao. ¿En julio? Sí, el 18 de julio. Y se enteran, como pone en el libro, por los veraneantes que están por la zona y pasan coches hacia Bilbao y dicen, más bien lo que pasa en Pamplona, que ya se han alzado un día antes, pero no lo que está pasando en Vitoria. Quedan a la expectativa, pero hasta que no llegan al día siguiente las tropas a ver cómo está la situación en la zona, no lo dan crédito. Ninguno. No hay huidos, no hay en toda la zona de Zuya, tanto como en el Osu, Villarreal y demás, no hay una zona el día 19 o 20 de huidos hacia ningún sitio. O sea, que entran en las localidades con tranquilidad. Con tranquilidad, no hay ningún problema. Bien sea en Rioja Alavesa, bien sea en montaña, bien sea en la zona norte de Álava. No hay ningún problema. ¿Y cuándo empiezan a cruzarse los disparos, se crea la guerra y más tarde el frente que dura tanto tiempo en Villarreal? Entonces, si en un principio se alzan las tropas pues llegan a las localidades, controlan a ver cómo está todo, bueno, colocan la banderita. En Álava, En Álava, estamos hablando siempre de Álava. Sí. Lo nuestro no es Álava en este sentido ahora mismo. Coloca la banderita, se van a otra localidad. ¿Cuándo comienzan entonces a cruzarse los tiros y cuándo parte de la población alavesa se alza en favor de los republicanos y más tarde con la colaboración de los nacionalistas? ¿Cuándo? Bueno, esto pasa entre 18 y 19. El día 21 los pueblos están tranquilos. No tienen visitas de ningún tipo de gente armada. Ya el 21, en la Junta de Defensa y el gobernador civil de Bilbao de Vizcaya organiza una columna armada porque allí estaba otro batallón de infantería como el de Vitoria, pero que no se subleva. Se queda al final la República. Porque los nacionales, ¿hasta dónde entran? Llegan a Villarreal a controlar, pero ¿pasan a Ubidea? No. Vamos a ver, esto hay que mantener una cosa. Esto es una guerra de pobres. Ni unos ni otros tienen medios para ocupar el territorio alavés. Solo pasar por los lugares. Solo controlar. No pueden quedar destacamentos de ningún tipo. Hay que controlar un frente que va desde el Alto Orduña hasta Salinas de Leniz. ¿Allá existía un frente? No. Es un frente natural, ¿no? Con sus cordilleras y demás. Geográfico. Eso es lo que se fijan todos. Tanto los sublevados en Vitoria como la Junta de Defensa de Vizcaya. Hay un frente natural que hay que traspasar y ocupar Vitoria. Por parte de la... Eso es. Entonces ahí viene el problema. Se monta una columna bien con grupos de milicias, Guardia Civil, Guardia de Asalto y militares profesionales. ¿Con objeto de qué? De ocupar Vitoria. Porque se sabe que en Vitoria están llamando a la Diputación, al gobernador civil, a los cuarteles y se han sublevado. Por lo tanto, se organiza una columna desde la zona de Vizcaya. Desde Bilbao y otra desde San Sebastián. Dos columnas. Que ahí se han
ahí ha triunfado, o sea, se ha mantenido la República y no hay ningún problema, todo está bajo control. Intentemos llegar a Vitoria. Intentamos llegar a Vitoria. Bueno, pues el día 21 salen las dos columnas, la vizcaína primero, ruta Bilbao-Barázar. En Barázar se divide en dos. Una va hacia Ochandiano y otra se instala en Udea. Van perfectamente coordinadas, una queda en Ochandiano y otra en Udea. Ya están a 600 metros. Ya están. Eso es. Ya están ahí. ¿A la espera de qué? De tener contacto con la columna guipuzcoana. La columna guipuzcoana sale vía San Sebastián, Eibar, Mondragón, que ahí queda, ahora explico por qué. Tendría que subir Arlaban, llegar a Venta Fría por Venta Fría, llegar a Urbina y esperar a la vizcaína. La de Urbina se iba a adelantar bastante, ¿eh? No, quedaron ahí. El plan tenía que quedarse ahí. Las dos columnas en Urbina y las dos conjuntamente entrar a Vitoria a desalojar o a arrestar, en el caso. Vía Miñano-Gamarra. Eso es, vía Miñano-Gamarra. Eso es. ¿Qué pasa? La columna vizcaína, Vitoria vía Barázar, Ochandiano vía Barázar, Ubilea, consigue llegar sin problemas. Pero la columna guipuzcoana, cuando está a la altura de Mondragón, se tiene que dar la vuelta a San Sebastián porque otro grupo de militares se alza. ¿Allí? Sí, en el Alto Deva. No, se alza en la capital, en San Sebastián. En San Sebastián. Se alza en San Sebastián, entonces tiene que dar la vuelta a controlar lo que había en casa, exactamente. Entonces, claro, pues la columna vizcaína decide por lo menos llegar hasta Villarreal. Mientras el Baserritarra seguía haciendo sus trabajos... No hay ningún problema, no hay nada, era toda una fiesta. Prácticamente, es julio, es verano. La gente llega a los pueblos, está... Ochandiano en fiestas. Ochandiano está en fiestas, literalmente, están en fiestas. Pues, ¿qué pasa? Pues que se han alzado los militares, pues no pasa nada, estamos todos aquí. Todo es una especie de verbenilla y la gente acompañando incluso a los milicianos hasta Villarreal. Banda de música cada vez que llegaban los militares a Vitoria. Eso es, con bandas y todo muy... La gente no sabía sabía lo que iba a ver ni lo que pasaba realmente. La historia de España había estado repleta de acontecimientos así. Hay 12.000 golpes de estados en el siglo XIX y nunca había pasado nada y llevaban unas épocas tranquilas y todo el mundo decide que parece que no va a pasar nada, pero llegan hasta Villarreal y en Villarreal también se hace otra fiesta, no hay problema, las fotos que hay en el libro también, todos sacándose fotos, no pasa nada, pero no llega la columna guipuzcoana. Esto se adelanta un poquito, los de la columna vizcaína se adelantan un poquito hasta Urbina, no llegan y se deciden. Y hay un hecho que mucha gente dice, tenía que haber ido la columna vizcaína hasta Vitoria, los hubiesen desalojado y ya está. Se marcharon porque había traidores en la columna y se marcharon a Ochandiano. No, la decisión fue acertada. Con ese pequeño número de milicianos pobremente armados y pobremente adiestrados, llegar a una plaza como Vitoria con un ejército profesional plenamente establecido aquí no se ha tenido ninguna oportunidad, con toda la llenada en medio. Es suicida. Cientos de militares alzados en Vitoria, esperando. Sí. Aunque estaban de vacaciones de verano también, los cuarteles, hay que decirlo, estaban a un 50% igual, pero era unidad operativa. Vale, hablamos también de soldados haciendo el servicio militar, no estamos hablando de soldados bregados en África, pero los oficiales sí. Estamos hablando de lo que ocurría al norte de Álava, lo que ocurría en el Álava norte, Vizcaya, Guipúzcoa, más al norte y al sur. ¿Qué era realmente lo importante? ¿Tener bajo tu poder Vitoria o tener bajo tu poder Miranda de Ebro? Es un tema ese es para el segundo tramo. Es un tema, hombre, pero eso, a esas conclusiones llega, por ejemplo, el gobierno de la República un par de meses después, ¿no? Se da cuenta de cómo evolucionan las circunstancias en Guipúzcoa, de cómo se pierde la frontera y de cómo el nudo gordiano de todo el frente norte tiene nombre, y es Miranda de Ebro.
para cortar las comunicaciones por ferrocarril. ¿También entró en bando nacional rápidamente, igual que Vitoria, o no? ¿O hubo algún tipo de resistencia republicana? En Miranda sí hubo. En Miranda sí hubo una resistencia. Y de hecho está constatado, encontramos en el Archivo Histórico Nacional una referencia a que incluso hay intentos de llegar a Vitoria por parte de milicianos en coches que son abordados por los requetés, ¿no? En Zambrana. Creemos que ese es mucha gente habla del primer tiroteo, el primer enfrentamiento armado en Villarreal. Nosotros pensamos que es ese. ¿En Zambrana? En Zambrana. Quieren acceder a Vitoria, que se ha enterado en Miranda, un grupo de militares de izquierdas, que los militares han triunfado en el lanzamiento y se vienen por aquí. Pero en Zambrana había un destacamento del requete, de gente del mismo pueblo. No estamos hablando de destacamentos formados ni adiestrados, sino una conjunción de vecinos con escopetas. Aunque existía una mínima organización. Había una mínima organización, pero no en Zambrana. El requete tenía una mínima organización en Álava. No así en Vizcaya y Guipúzcoa, pero sí en Álava, en Navarra y... ¿Qué era el requete? Porque muchos jóvenes habrán oído lo del requete en alguna canción de fiestas, pero ¿qué era el requete? Pues el requete fueron unas milicias afines al carlismo. Siempre se ha hablado de que, para nosotros está claro que fueron la punta lanza del ejército franco en la guerra de Euskadi. Después, ya en el marzo del 37, todo empieza como una milicia, pero muy bien mentalizada religiosamente, y tiene una base moral muy importante que para el combatiente es importante a la hora de combatir. Lucha por sus ideas. Para los nacionales fue muy importante. Fundamental. Porque a la hora del frente de Álava, como hemos dicho antes, es muy difícil de cubrir todo el frente, en espera de que vengan las tropas de Vizcaya y Guipúzcoa a asaltar Vitoria. ¿Cómo lo hacen? Con unidades carlistas. Unidades carlistas que se crean en milicias, se les arma, ya están organizadas de antes, porque estaban también dentro de la sublevación, y de ellos se basan. Ahí es donde empieza, no sé si es un mito también, la guerra entre hermanos. No, totalmente. Es una realidad. Es una realidad. Esto no es una guerra de invasores que no. Esto es una guerra entre vascos y entre hermanos. Sí, hombre, es que, como ha dicho Josu antes, la guerra civil española fue muchas cosas. Una guerra entre pobres. Sí, pobres, pero unos más poderosos que otros, ¿no? Porque pero no ahora, no en este trabajo. Ajá. No ahora. Después sí. Ya la ofensiva nacional sobre Vizcaya, el 31 de marzo del 37, sí hay un masivo empleo de aviación italiana, alemana. Ahí no tenía ninguna opción. No tenía poderío era muy moderno. No tenía ninguna opción, pero estamos en un periodo posterior en el cual ya hay un cantonalismo. Cuando ya el gobierno de Euskadi se constituye, se produce un cantonalismo entre los tres pequeños, vamos a definirlos así, mini estados que quedaron en el norte republicano, ¿no? Que fueron Euskadi, es decir, Vizcaya, Santander y Asturias. A Euskadi le vamos a añadir también el Valle de Ayala, por respeto a los alaveses que estaban allí y que estaban además dentro de la legalidad republicana. ¿Dónde aguantaron ahí el frente, en la zona de Ayala? Pues ahí lo tenían más fácil. Ahí hay un tremendo obstáculo natural, que son las montañas del norte. La Peña de Orduña y el Alto Unza, las montes de San Pedro. El Valle de Ayala es un valle totalmente plano. ¿Llegaron a bajar al Tuve? ¿O no? ¿O aguantaron en la zona alta? El 4 de agosto, Camilo Alonso Vega hace un ataque. Él quiere saber lo que hay detrás de esa frontera natural. Tiene una idea de lo que puede haber, porque espías había en todos los sitios. Pero quiere saber lo que hay. ¿Qué capacidad de reacción tienen esas milicias que han llegado incluso hasta Villarreal, con la intención de atacarle a él en Vitoria? Y el 4 de agosto llega a bajar hasta Orduña. Toma parte de Orduña, hace un ataque de tanteo y se vuelve. ¿Hacia Vitoria? Hacia Vitoria. No se pueden consolidar las posiciones. Alonso Vega no tenía tampoco material humano ni ningún tipo para mantener un frente estable. Aquí perdió la guerra el bando republicano, cuando las tropas en muchos puntos se alzaron con los nacionales, y cuando entre los pueblos y los habitantes civiles se organizaron los requetés. Aquí es donde verdaderamente perdió el bando republicano la guerra. Yo pienso que se empieza a perder cuando se pierde la frontera con Francia. El norte se queda aislado y eso trajo a colación lo que vino después.
Cuando el norte se queda aislado, eso es un bloqueo tan sometido a ser suministrado por vía marítima, porque la vía aérea en aquellos tiempos, pues no vamos a hablar de que en España había 4 aviones, pero habría eso 4, 5, o sea, muy pocos aviones como para hacer un suministro por vía aérea. La vía marítima no es suficiente con la mar en manos de los sublevados. Y esto que nos está ocurriendo durante esta tertulia os ha ocurrido a vosotros durante el estudio. Queréis hablar del frente de Villarreal y todavía estamos hablando pues del 23 de julio al 24 de julio. Eso es. Y esto es lo que os está ocurriendo a Eso es lo vosotros. que nos ha pasado. No, y por eso hemos tenido que sacar otro trabajo antes, porque si no era imposible. No, era tremendo. Era imposible. No pensábamos que era para tanto, pero porque nosotros, de nuestra ignorancia hace años, cuando no dominábamos la documentación, nos basábamos en bibliografía publicada hasta entonces, que se han publicado igual más de 16.000 temas en toda España de la guerra civil. Pero de Álava del principio, parece que la guerra en Álava empieza el 30 de noviembre en Villarreal con la batalla. Y no, hay unos hechos anteriores, que hay que entender cómo se forma ese frente y qué es lo que pasa para luego entender cómo se desarrolla la batalla en diciembre. Claro, es que esos 4 meses. Eso es. Es que es muy importante lo que dice cómo Josu. se forma el frente, las posiciones, los puestos, quiénes los forman, que en este caso son los requeteros carlistas, con su ideología monárquica, se apoyan en los sublevados por sus ideas y son los que realmente son protagonistas desde el principio en mantener ese frente del acoso que de vez en cuando tienen de las milicias de izquierda. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos ahí hacia la batalla de Villarreal, porque me pregunto, en esta frontera que se crea en Álava, no sé, ¿dónde estaba el frente físicamente? Te quiero decir, Urbina, ¿pertenecía a los nacionales, pertenecía a los republicanos o a ninguno de los dos? ¿O estamos confundiendo términos de cómo fue esta guerra? ¿O Nafarrate? ¿O Urrúnaga? ¿Dónde estaba la frontera? ¿O no existían fronteras? Como he dicho antes, ya acercándonos hacia noviembre, ¿eh? Bien, acercándonos a noviembre. Entonces ya funcionamos por sectores. Hasta ahora hemos funcionado en una serie de puestos avanzados al libre albedrío, dominando las posiciones más importantes, tanto como unos para otros. Y son todos en la frontera natural entre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Por Guipúzcoa, la Sierra del Gea, Arlabán, Isusquicha, Albertia, Jarindo, estoy hablando de montes. Albertia pasa por Villarreal, así todas las cotas altas, pasando por el Gorbea hasta el Alto Orduña. Sin embalses, recuerdo. El embalse de Gorbea sí. Los embalses que hay en Villarreal y en Ullibarri no. No existían. No existían. Hasta el año 56, eso sí, no se llenan. Eso es hablamos de frontera natural. Eso hay que organizarlo. ¿Cómo lo organizamos? Por sectores, con nombres. Sector de Peña de Orduña, un destacamento de Requete. Está hablando de la parte alavesa. Parte sur. Parte sur. La parte sur de eso es hacia Vitoria. Sector de Unzá, y por localidades, por peñas y por localidades. Otro sector que coge cada sector una serie de pueblos, Unzá, Uzquiano y demás. No un pueblo solo tiene una guarnición y se dedica solo a ese pueblo, no, sino varios pueblos de alrededor. Sector de Murguía, pues toda la zona de Cigoitia y controlando siempre los montes de enfrente del Gorbea. Su sector de Losu, Nafarrate, Cestace y demás, que une con el de Villarreal. Todo esto hablando de Requetés. Hablamos de la línea nacional. La línea nacional. La línea nacional. O sea, se puede decir que el Osu lo ocuparon sin problemas, estuvo bajo sus dominios prácticamente desde el principio. No, hasta septiembre más o menos. Vamos a ver, el mes de julio y agosto está todo descontrolado porque entran y salen unos por donde quieren, más o menos. Excepto al 2 de agosto, que ya hay una guarnición en Villarreal permanente de Requetés, pero que no puede controlar por su número todo lo que es el municipio de Villarreal, que es el Osu, sería Orrúnaga, sería Orduña y demás. Se tiene que centrar solamente en el nudo de comunicaciones de Villarreal. Tenemos que entender que es un nudo de comunicaciones importantísimo, de vías de comunicación que hacen de Vizcaya y de Guipúzcoa. Entonces, así, poco a poco, aprovechando los núcleos urbanos cercanos, como Villarreal y el Osu, a la frontera natural, que es esa cordillera natural que nos separa de las otras provincias, es como se van creando los sectores.
que van aumentando según van pasando los meses y pueden llegar más contingentes de Vitoria. Toda la población estaba en esas localidades sin moverse todavía. De momento, republicanos, sí. nacionalistas. Bueno. Había gente ya se había pasado, mucha gente. Hay un traspaso continuo de oídos, tanto de un sitio como de otro. Sí, eso es tremendo. Pero hablo de los civiles, más. Los civiles escapan. Vamos a lo que hablabas antes. Aquí en los pueblos llega el 21 de julio y la gente se sentaría. O sea, yo, por lo que he visto en entrevistas, la gente no fue a pegar a su primo que era monárquico, ni el monarca fue a pegar a su primo que tenía ideas izquierdistas. Cada uno se fue poco a poco a su sitio, sin ningún trauma, ningún enfrentamiento. En Álava fue así. Pues yo me voy para Bilbao, porque yo estoy afiliado a UGT, igual me pasa algo. O soy afiliado al PNV y me pasa algo, me voy para allá. Y el carlista, pues yo me quedo aquí, yo me voy para Vitoria. No hubo ningún trauma, ni nada, como puede pasar en otras. Pero no eran los republicanos los que tenían esas posiciones, digamos, bueno, entre comillas, esa presencia en los pueblos, sino eran los requetés los que estaban haciendo esa presencia. En el lado sur de Álava, sí. En el lado norte de Álava, que ya entramos en Vizcaya y Guipúzcoa, era lo mismo, pero con unidades de milicias de la República. ¿Y dónde estaba la frontera física? Pisando con el pie. ¿En Ollerías? ¿En Ubidea? Hablando de Villarreal, física en Villarreal. En Villarreal. Hacia la izquierda, hasta septiembre, no hay frontera porque está abierta, hasta septiembre que ya se contó en una posición en el Osu. Ya tienes dos, que ocupan Cestafe también. Tienen tres y unen con la guarnición de Murguía. Porque en un principio tanto las guarniciones de Murguía y Villarreal como principales poblaciones por habitantes, entre medio no tienen nada. Por eso hay infiltraciones hacia el Osu, donde se producen unos crímenes muy importantes en esas fechas también, porque son incontrolables. Eso no se sella prácticamente hasta finales de octubre, que ya queda definida con ciertas posiciones y sectores, pero hasta entonces son puntos. ¿Y dónde cae el Osu? Una vez ya que se crea un frente, que se crea una... En el bando nacional. Ya a mediados de septiembre se produce un ataque ya porque claro, tiene ese problema. Tienen un puesto destacado en Arlaban, nada entre medios hacia el monte Isusquicha y nada entre medio de Isusquicha a Villarreal, ni de Villarreal a Murguía. Entonces hay que ocupar Cestafe y el Osu para crear una línea entre Murguía y Villarreal. Por lo tanto, republicanos y nacionalistas que estaban en el lado republicano o nacionalista rápidamente tienen que abandonar sus localidades, porque queda alguna localidad alavesa ya una vez sellado, como dices, el frente. ¿Queda alguna localidad alavesa en manos de los republicanos? Solo el Valle de Ayala. Solo Ayala. Aramayona. Bueno, Aramayona, perdón, que también es de la lógica. Aramayona y luego algunos pequeños barrios, pueblos en las estribaciones del Monte Gorbea y las estribaciones de... Básicamente lo que es el Valle de Ayala... El Guea también queda sellado. ¿Aguantan Ubidea, por poner o Chandio, puntos que no están a 600 metros, como te decía antes, que están... Ahí es donde se estacionan, por así llamarlo, las jefaturas republicanas, en Ochandiano y en Ubidea. Es lo más cercano que hay del frente a Álava. Parece mentira, ¿verdad? Que se respeta, digamos, las actuales mugas, las actuales fronteras de territorios, también se crean así. No sé si es casualidad. No es casualidad, es por la frontera natural. Por la cordillera. Es la cordillera que divide las provincias. Sí, que también lo que en el caso de Ubidea, ahí se cierra el paso. Sí, ahí sí que se crea ahí está subiendo también. Hay que quedarse en alto, controlando, teniendo a la espalda, en el lado republicano pasas Barazar, es importantísimo Barazar. No te puedes estacionar ahí, te tienes que estacionar un poquito más adelante. Claro. No has podido en Villarreal, porque lo ves un poco peligroso, porque hacen muy rápido los militares desde Vitoria. Demasiado abierto. Exactamente, muy abierto. Pero en Ubidea sí. Tienes un sitio, un caminito donde convivir, un casco urbano donde estacionarte y luego montes delante donde puedes controlar toda la llanada hacia el pero para que la gente no se haga la idea de que es la carretera que hay ahora, ni mucho menos, no. Es un caminito, Sí. Es una carretera importante porque comunica Vizcaya con Vitoria, pero todos, por lo tanto, retrasan posiciones hasta ahí, hasta la frontera, con la excepción del Valle de Ayala. Sí, porque claro, el Valle de Ayala queda
muy cerquita de Vizcaya y se llega rápidamente. Pero si quieren ocupar la zona de arriba de Unza, de Álava, es imposible, porque tienen toda la barrería. Fue igual que las guerras carlistas, las posiciones son prácticamente las mismas, son las cotas altas, que dominan los territorios de un sitio a otro. Ya tiro limpio por Albertia y por los montes, un día para arriba, otro día para abajo. Eso es, todo el verano sí, con pequeñas incursiones de tanteo. Bueno, pero hay un inciso el mes de septiembre, que es cuando las columnas guipuzcoanas se acercan ya por fin a los límites de Vizcaya y Álava, es cuando ya se produce un movimiento muy importante de la columna de Camilo Alonso Vega, que produce pues una serie de combates, y la famosa batalla de Susquicha, que se produce en septiembre del año 36. Ese es un punto de inflexión tremendo, ¿no?, en el conflicto alavés. ¿Hubo algún pueblo que sufrió tremendamente porque se quedó vacío, porque fue bombardeado? No sé, yo por lo menos, por lo que me han dicho antepasados míos, la iglesia de Losu, por ejemplo, se queda con la campana en el árbol. Sí, bueno, bueno, tanto la iglesia como casi todas las casas de Losu entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre sufre importantes ataques. Se queda también en terreno de nadie. ¿Aéreos? No, de todo tipo. De todo tipo. Se queda en terreno de nadie. Claro, porque es la primera posición que es ocupada por nacionales desde el verano, ya cuando se ha cerrado el frente, como he dicho antes, por sectores, en septiembre-octubre, y es prácticamente la primera posición que cae en manos de los republicanos cuando hacen la ofensiva contra Vitoria el 30 de noviembre. Entonces queda bastante destruida, incluida la torre, que hoy es nueva. Y luego a su vez, una vez que es ocupada por los republicanos, las columnas no se detienen ahí, llegan hasta Nafarrate, y luego pues cuando se pierde Nafarrate, el Osu vuelve a estar en Candelero y se producen unos combates terribles durante el mes de diciembre por la posesión del Osu. Sí. Hay unos combates tremendos ahí en el Osu. ¿Y dónde estaban los habitantes del Osu? Muchos bajando hacia Vizcaya con los animales, andando camino, pues no se sabe a dónde. Por ejemplo, los del Osu evacuaron hacia Vizcaya como prácticamente la totalidad de la zona de Ayala, pero por ejemplo los de Villarreal, que tenían guarnición nacional, fueron evacuados a Vitoria. Depende la ideología también, depende la seguridad familiares, todo valía. Si podían tener más apoyo en un sitio o en otro. Por ejemplo, los de Villarreal no tenían oportunidad de bajar a Bilbao, por mucho que quisieran. El medio de comunicación estaba cortado, pero el Osu, como que era un terreno de nadie, como pequeños pueblecitos, los de Villarreal, republicanos o nacionalistas, aguantaron allí el tipo. El que no marchó durante el verano ya no pudo salir. Hombre, de hecho hay más gudaris en el batallón Araba que se forma después del Osu, sí, que del propio Villarreal. Claro. Aun siendo el mismo municipio de Villarreal, ¿cuántos gudaris hay en Araba? Pocos. Sí, muy poquitos. Muy poquitos, en el Osu hay unos cuantos. Sí. Todavía estos testimonios quedan vivos y con ellos habéis charlado, y tengo entendido incluso que en algún caso habéis sufrido hasta con ellos, haciendo el ejercicio de recuerdo tan trágico para muchos. Os escuchaba una entrevista en esta casa vía teléfono con Nafarrate por medio, cuando fuisteis allí, y alguien os dijo: aquí fue la guerra, aquí sufrí esto, y como esa persona pues todavía el recuerdo, pues piensen, ¿no?, 70 años después, sufriendo con ese recuerdo de lucha, en muchas ocasiones, como decíamos, entre hermanos. La verdad es que, no sé por qué, pero se suelen crear unos mitos de cara a las guerras, no sé si es por las películas o lo que sea, y la verdad es que luego las guerras y guerras de estas características son muy diferentes a lo que pensamos, tal y como vemos en las películas, en la tele, las guerras, ¿no? Es muy diferente. Es curioso ver todavía hoy, por ejemplo, en Albertia se ven, yo por lo menos eso he sentido subiendo a los montes de Albertia, que se ve allí físicamente en el monte lo que ha quedado de la guerra, ¿no? Pues eso es muy bien, la línea de frente alavesa. Subiendo al monte Susquicha hay restos arqueológicos militares, en Albertia también, en el monte Ajerindo también hay restos militares, Pago Chiqui, Gorbea Chiqui, Oqueta, el Gorbea, y siguiendo toda la línea hasta el alto de Orduña,
hay restos. Monte San Pedro, muy importantes, también hay restos, si quieren visitar. Y cuando a quien nos habla le han llegado testimonios, por ejemplo, de Rioja Alavesa que dicen, este pueblo fue republicano, este no, este fue nacional, esa división entre pueblos en Rioja Alavesa. No estamos hablando ya del 37, del 38, sino de los primeros días del alzamiento nacional, cuando algunos pueblos, o no, o todavía en otros puntos de Álava, quiero decir con esto, se daban también escarceos entre unos y otros. La Rioja Alavesa fue distinta. El tema de la Rioja Alavesa es aparte, ¿no? Aparte de que queda... hay un pueblo arquetípico, yo creo que es el Ciego. Sí. El Ciego es arquetípico, ¿no? En este sentido. ¿Republicano? No, en el Ciego había una presencia muy importante de afiliados al Partido Comunista y a la UGT, pues igual que en todo el agro vasco en general, Alavés, es el Navarro, único alcalde socialista de todo el territorio alavés en la actualidad. El Ciego es un pueblo arquetípico en ese sentido, por muchos sentidos. Primero, hay una represión brutal contra elementos de izquierda desde el primer momento. Hay bastantes crímenes y luego a estos crímenes que se suceden dentro del propio pueblo, que en el libro identificamos unos cuantos, se sucede la gente que traen a asesinar, a fusilar al Ciego de las provincias limítrofes de La Rioja y de Navarra. Espera un poco que luego va a llamárselo Charlie Prieto y se va a enfadar conmigo. No es el único municipio socialista en la actualidad. Fue el único municipio socialista, pero hay más. Nanclares de Oca es otro municipio en manos socialista, o Ribavellosa, por ejemplo. Adelante, Guillermo. No, eso te iba a decir, que es un pueblo arquetípico en ese sentido, y bueno, pues sí sabemos que hay una represión brutal, ¿no?, contra elementos de izquierda. Bueno, ya sabemos que es muy típico en esos pueblos de La Rioja Alavesa el poner mote, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza el nombre del Chinín, ¿no?, o de otras personas que yo imagino que la gente del Ciego pues recordará, ¿no?, como tradición oral. Esa gente es asesinada, esa gente no tiene opciones, esa gente se queda ahí, el que no escapa, porque sí que es cierto que hay un elemento importante de izquierda del agro vasco y navarro que escapa en cuanto puede y sube hacia Vizcaya y Guipúzcoa y luego se incorpora a las milicias que se están formando ya en los combates, ya en la legalidad republicana. Pero al Ciego pues tiene su historia trágica, ¿no? Zambrana, Azaceta tiene la historia trágica de los crímenes en las cunetas, y el Ciego tiene la historia trágica de la gente que traían a fusilar al pueblo de otros sitios también. Ahora mismo se me viene a la cabeza otro también que ha llegado hasta nuestros días, fusilamiento del anarquista Isaac Puente. Los Puente, farmacéuticos en Vitoria-Gasteiz, médico en Maestro en aquella época. Isaac Puente, me estoy. Sí, pues no nos queda nada, porque nosotros en 50 minutos no hemos llegado, yo creo que no hemos arrascado ni nada. A noviembre, diciembre del 36, y cuántos capítulos, cuántas vivencias de personas, familias trasladándose kilómetros y kilómetros hacia el bando republicano. Me imagino que en otros puntos de la península sufriendo también en el bando nacional, una guerra entre hermanos, 17 fusilamientos, por ejemplo, en el Osu, un capítulo que no hemos tratado. Y claro, si uno sigue avanzando en los estudios, ¿cómo fue la vuelta de aquellas personas? ¿Cómo fue los primeros años del franquismo, los tribunales, las cárceles, los hermanos desaparecidos? Ahí, perdóname que te interrumpa, ahí sí hay un referente en el que apoyarse muy importante, y es el trabajo de Norberto Ibáñez sobre los represaliados alaveses. Entonces ese trabajo se hizo por encargo, creo que de la Diputación Foral de Áraba, y está a disposición de los alaveses para que lo quieran consultar dirigiéndose a la institución foral. No tienen ningún problema. Hay un precedente importante en cuanto al tema ese, donde había un vacío historiográfico, es en el tema de los hechos y de documentarlos en esos 4 meses de guerra. Pero en cuanto a la represión posterior, Norberto Ibáñez hizo un trabajo excelente. Ahí los alaveses tienen una ventaja tremenda con respecto a los vizcaínos, que no disponen de un trabajo de esas características. Algún día, a no más tardar, Josu, Guillermo, hablaremos con vosotros, ya conocidas las primeras valoraciones en estos 50 minutos, pues intentaremos centrar mucho más la cuestión, porque materia no falta. Muchísimo. El frente de Álava, de la sublevación militar a vísperas de la batalla de Villarreal. No sé, uno tiene la sensación que habéis dado en el clavo, porque por lo menos a quien nos habla le interesa muchísimo esta cuestión. Había muy pocas cosas publicadas, o excepcionalmente publicadas. Probablemente en Vizcaya, lo que decíamos,
hay más cuestiones publicadas, pero claro que hubo guerra civil en Álava, claro que la hubo también aquí. Bueno, pues Josu Aguirre Gaviria, Guillermo Tabernilla, a los dos, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuri, Bernardo. Eta zuei, badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin hemen Eusko Ikasuntzaren mahai ingurutan, datorren asteburu arte, aio!